¿Qué pasaría si te dijera que uno de los hombres más cercanos a Pablo Escobar decidió romper el silencio y revelar secretos que nunca debieron salir a la luz? Secretos que no están en los libros, secretos que no muestran las series y que muchos preferirían que siguieran enterrados, porque este hombre no era un testigo cualquiera, era su sicario, su hombre de confianza, su sombra. Y lo que contó cambia completamente la historia que creías conocer. Quédate hasta el final, porque hay un detalle oculto que explica cosas que hasta hoy nadie ha podido entender. ¿Quién era Popeye? Su nombre era John Jairo Velázquez Vázquez, pero el mundo lo conoció como Popeye. Nació en Antioquia y con el tiempo se convirtió en uno de los hombres más peligrosos del cartel de Medellín. No era un sicario cualquiera, era líder de grupos armados, parte del círculo más cercano de Escobar y miembro de una organización temida por todo un país, los Extraditables, un grupo dispuesto a todo para evitar ser enviados a Estados Unidos. Secuestros, atentados, amenazas, nada estaba fuera de los límites, del infierno a Internet. Pero lo más impactante vino después. Tras pasar más de 20 años en prisión, Popeye salió en libertad y en lugar de desaparecer, hizo algo inesperado. Encendió una cámara y comenzó a hablar. Creó un canal en YouTube, donde, sin filtros, empezó a contar lo que vivió al lado de Pablo Escobar. Millones de personas lo escuchaban, porque no hablaba un periodista, no hablaba un investigador, hablaba alguien que estuvo ahí, alguien que lo vio todo, los secretos que reveló. Según sus propias palabras, Escobar no se llevó todos sus secretos a la tumba. Muchos los contó él, y otros los dejó en manos de hombres como Popeye. A través de entrevistas, libros y videos, comenzaron a salir detalles perturbadores. Detalles que mostraban una realidad mucho más oscura, de lo que la mayoría imagina. Crímenes que marcaron una era. Popeye no solo hablaba, confesaba. Admitió su participación en algunos de los hechos más impactantes de la historia de Colombia. Atentados, secuestros, operaciones que dejaron cientos de víctimas. Entre ellos, el ataque al vuelo de Avianca Vuelo 203. Una explosión en pleno aire que acabó con la vida de más de 100 personas. Un hecho que marcó un antes y un después y que mostró hasta dónde estaban dispuestos a llegar. La vida oculta de Escobar. Pero no todo era violencia. También había otra cara, una que casi nadie conocía. Según Popeye, Pablo Escobar tenía una vida privada llena de excesos, mujeres, lujo, poder. Era meticuloso, elegía personalmente a sus amantes, frecuentaba los lugares más exclusivos y mantenía reglas estrictas. Pero a pesar de todo, había alguien que ocupaba un lugar intocable, su esposa, María Victoria Henao. Según Popeye, Escobar podía tener todo, pero nunca dejó de respetarla, nunca dejó de verla como el centro de su vida. Un detalle que casi nadie sabe entre todos los secretos. Hay uno que destaca, algo que rompe completamente la imagen clásica del capo. Escobar no consumía cocaína. Sí, el hombre que dominaba el negocio no tocaba su propio producto. Para él, era solo eso, un negocio. Frío, calculado, sin emociones, pero tenía otros hábitos. A veces fumaba marihuana y en sus viajes llevaba consigo algo peculiar, un maletín especial, un kit para sus noches privadas, un detalle extraño que muestra hasta qué punto su vida estaba dividida entre el poder y el exceso. El hombre detrás del mito. Pero quizás lo más inquietante no eran los lujos, ni las mujeres, ni siquiera los crímenes. Era esto. Popeye afirmaba que seguía admirando a su jefe, que lo respetaba, que incluso se sentía orgulloso de haber trabajado para él, a pesar de todo, a pesar de la sangre, a pesar del caos, porque en su mente todo había sido parte de una guerra donde nadie era inocente. Pero esto es solo una parte de la historia, porque hay algo mucho más oscuro que casi nadie se atreve a contar. Una organización, una guerra contra el Estado y decisiones que cambiaron para siempre el destino de un país. En la siguiente parte,
Vas a entender hasta dónde llegó realmente el poder de Pablo Escobar y por qué su legado sigue vivo hasta hoy. Era un hombre que tenía sus gustos, un hombre que tenía 120 aviones, tenía un avión estrella que era su Learjet, le fascinaban las mujeres. Era un hombre que cogía su Learjet, echaba $2 millones en los años 80 y 90, que hoy son 20 millones de dólares, viajaba al carnaval de Río de Janeiro y se los gastaba todos. Era un hombre que viajaba a los Estados Unidos de Norteamérica y gastaba fortunas, se divertía. Pero era un hombre que tú nunca lo veías. Pero si creías que lo anterior ya era extremo, lo que estás a punto de escuchar lleva todo a un nivel mucho más oscuro, porque hubo un momento en el que la violencia dejó de ser selectiva y se convirtió en terror absoluto. Uno de los episodios más impactantes, brutales y escalofriantes vinculados al imperio de Pablo Escobar fue el atentado contra el vuelo 203 de Avianca. Un hecho que no solo sacudió a Colombia, sino que dejó al mundo entero en shock. El 27 de noviembre de 1989, un avión Boeing 727 despegó desde el aeropuerto El Dorado en Bogotá con destino a Cali. A bordo iban más de 100 personas, familias, trabajadores, personas comunes, que jamás imaginaron que ese sería el último viaje de sus vidas. Minutos después del despegue, cuando el avión alcanzaba altura, todo terminó en cuestión de segundos. Una explosión devastadora rompió el fuselaje en pleno aire. El avión se desintegró. Los restos cayeron sobre el municipio de Soacha. No hubo sobrevivientes. Murieron 110 personas. Pero lo más aterrador es que esto no fue un accidente. Fue un atentado, planeado, ejecutado y calculado con una frialdad absoluta. El objetivo real no era el avión. El objetivo era eliminar a César Gaviria, quien en ese momento era candidato presidencial. Pero el destino cambió todo. Gaviria nunca abordó el vuelo, y ese simple hecho condenó a más de 100 inocentes. Las investigaciones revelaron que la bomba fue introducida en un maletín activado dentro de la cabina de pasajeros, provocando una reacción en cadena que terminó destruyendo completamente la aeronave. El responsable directo fue Dandeny Muñoz Mosquera, uno de los hombres más peligrosos del cartel, condenado posteriormente a múltiples cadenas perpetuas. Pero aquí viene lo realmente inquietante. Este atentado no fue un acto desesperado, no fue impulsivo, fue un mensaje dirigido al Estado y a cualquiera que se interpusiera en el camino del cartel. Un mensaje que decía: podemos hacer lo que queramos, cuando queramos, y nadie puede detenernos. Y durante un tiempo, esa afirmación parecía completamente cierta, porque mientras el país vivía bajo el miedo, el cartel seguía creciendo. Y dentro de ese sistema, hombres como John Jairo Velázquez Vázquez eran piezas clave. No solo ejecutaban órdenes, también eran testigos de todo, de las decisiones, de las estrategias, de los errores y de los secretos más oscuros. Años después, cuando decidió hablar, lo que reveló dejó claro algo aún más perturbador. El cartel no era solo una organización criminal, era una estructura compleja, casi perfecta. Según sus declaraciones, tenían métodos para ocultarlo todo. Laboratorios clandestinos distribuidos estratégicamente, rutas diseñadas para evitar cualquier tipo de rastreo, contactos infiltrados y sistemas que permitían desaparecer pruebas en cuestión de minutos. Si algo salía mal, simplemente dejaba de existir, sin evidencia, sin rastros, sin responsables. Y eso es lo que realmente asusta, porque no estamos hablando solo de violencia. Estamos hablando de un sistema diseñado para sobrevivir, un sistema que no dependía únicamente de una persona, y que por eso mismo no murió con su líder. Y aquí es donde todo encaja, porque cuando analizas cada pieza de esta historia, cada atentado, cada decisión, cada secreto revelado, te das cuenta de algo que cambia completamente la perspectiva. El verdadero poder de Pablo Escobar nunca fue solo su dinero, ni su capacidad de generar miedo. Fue su visión, la forma en la que construyó algo que iba más allá de él mismo. Un sistema que podía adaptarse, evolucionar y seguir funcionando, incluso después de su caída. Porque aunque Escobar murió en 1993, su modelo nunca desapareció, solo se transformó. Hoy,
El narcotráfico sigue existiendo, pero es más silencioso, más discreto, más difícil de detectar. Ya no necesita bombas en ciudades ni atentados visibles. Ahora opera en las sombras, y eso lo hace aún más peligroso. Porque mientras antes el miedo era evidente, hoy es invisible. Y eso nos lleva a una verdad incómoda, pero inevitable. Mientras exista demanda, existirá alguien dispuesto a satisfacerla. Siempre habrá alguien listo para ocupar ese vacío. Alguien dispuesto a repetir la historia. Tal vez no con el nombre de Escobar, tal vez no con el mismo estilo, pero con la misma ambición. Dinero, poder, control. Y ahí es donde esta historia deja de ser solo pasado y se convierte en advertencia. Porque no se trata únicamente de quién fue Escobar, sino de entender cómo nacen estos imperios, cómo crecen, cómo se sostienen y por qué nunca desaparecen por completo. Así que ahora te dejo una pregunta. Si hoy apareciera alguien con el mismo poder, con la misma mentalidad y con una estructura aún más avanzada, ¿crees que el mundo estaría realmente preparado para detenerlo? No olvides darle like, suscribirte y activar la campana.